sexto B. Este grupo está compuesto por Fátima, Yaya, Elay, Nicole, Olga y yo, la asistente Dayana. Primero una doctor. Yo estaría hablando sobre los conjuntos numéricos. Utilizados en la matemática básica son naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, complejos. Son utilizados en diversas situaciones por todas las ramas del conocimiento. El conjunto numérico de naturales se denomina por n es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. El primer número natural es el 1 y la progresión sigue de forma aritmética, sumando 1 a cada nuevo valor. Por esta característica, los números naturales son ideales para encontrar y enumerar. El conjunto de números enteros está formado por los números naturales, sus opuestos, negativo y el cero, dando que los enteros contienen los enteros positivos. Se considera a los números naturales como un subconjunto de los enteros. En matemática se llama números racionales a todo número que puede representarse como el cociente de los números enteros. El conjunto de los números racionales se detona por qué significa cociente. Este conjunto de números incluyen a los números enteros, positivos y negativos, decimales, y los números irracionales son todos aquellos decimales con infinitas cifras que no pueden expresarse como fracción, como por ejemplo el número pi. Este número tiene infinitas cifras y no se puede expresar como una fracción. El conjunto de los números reales está formado por otros números como los naturales, enteros, racionales e irracionales. Los números reales son infinitos y siguen un orden, pudiendo ser decimales y negativos. ¿Qué son los números complejos? Se entiende por números complejos a la combinación de números e imaginarios. A la combinación de números reales e imaginarios, la parte real puede ser expresada por un número entero o sus decimales, mientras que la parte imaginaria es aquella cuyo cuadrado es negativo. Buenas noches, mi nombre es Fátima Vera, soy de sexto B y estaré diciendo el conjunto de los números irracionales. Bueno, aquí voy. Los números irracionales son todos aquellos decimales con infinitas cifras que no se pueden expresarse como fracción, como por ejemplo el número pi. Este número tiene infinitas cifras y no se puede expresar como una fracción. Ahora le estaré diciendo el conjunto de los números reales. En matemática, el conjunto de los números reales incluye tanto los números racionales como los números irracionales, y en otros enfoque a los trascendentes y a los algebraicos. Propiedades y operaciones definitivas en los conjuntos numéricos. Hay muchos sistemas de coordenada rectangular y cartesiana. Las coordenadas cartesianas son un tipo de coordenada usada en espacio para la representación gráfica de una relación de matemática, movimiento, posición física, caracterizada por como referencia eje entre sí que concurren en el punto del origen. Bueno, le estaré diciendo ahora. Los números imaginarios forman parte del conjunto de los números complejos y son el producto de un número real por la unidad imaginaria y. Buenas noches, mi nombre es Fátima Vera, soy de sexto B y estaré diciendo el conjunto de los números irracionales. Bueno, aquí voy. Los números irracionales son todos aquellos decimales con infinitas cifras que no se pueden expresarse como fracción, como por ejemplo el número pi. Este número tiene infinitas cifras y no se puede expresar como una fracción.
Ahora le estaré diciendo el conjunto de los números reales. En matemática, el conjunto de los números reales incluye tanto los números racionales como los números irracionales, y en otros enfoque a los trascendentes y a los algebraicos. Propiedades y operaciones definitivas en los conjuntos numéricos. Hay muchos sistemas de coordenadas rectangular y cartesiana. Las coordenadas cartesianas son un tipo de coordenada usada en espacio para la representación gráfica de una relación de matemática, movimiento, posición física caracterizada por como referencia eje entre sí que concurren en el punto del origen. Bueno, le estaré diciendo ahora. Los números imaginarios forman parte del conjunto de los números complejos y son el producto de un número real por la unidad imaginaria y. Bueno, aquí estaré representando un video de los números reales. En el colegio, en la secundaria, en el instituto, en la universidad, todo el mundo habla de los números reales y les ponen una R rara, ¿ok? Todos estamos familiarizados con ellos, pero ¿alguien sabe definirlos? Es más, ¿se pueden definir realmente? Vamos a echar un vistazo a los números reales y ya os aviso que no va a ser sencillo. ¿Quién dijo miedo? Empezamos. Hola amigos, este vídeo está patrocinado por la Universitat Politécnica de Valencia, la UPV. Vamos a meternos un poco en los fundamentos de las matemáticas y eso siempre resulta rarito, pero es necesario, amigos, no podemos quedarnos sin entender las cosas. Vamos a empezar con cosas muy sencillas y llegaremos a otras bastante complicadas. Detente cuando sientas que tu cabeza va a estallar, por precaución. En el cole vemos los números de... Números imaginarios, introducción, I más 0, I más 1, I más 2, I más 3, I más 4, I más 5, I más 6, I más 7. Números complejos, sumas y restas. 10 menos 8, I más 15 menos 6, I más 3. 7 menos 2, I. 5. Hola, soy Yoshi, está hablando de la desigualdad para números. En matemática, una desigualdad es una relación de orden que se da entre dos valores cuando estos son distintos. En caso de ser iguales, pues lo que se obtiene es una igualdad. Si los valores en cuestión son elementos de un conjunto ordenado, como los enteros o los reales, entonces estos pueden ser comparados. La notación A menor B significa que es menor B. La notación A mayor B significa que mayor es B. Estas relaciones se conocen como desigualdades estrictas, puesto que no puede ser igual a B. También puede leerse como estrictamente menor que o estrictamente mayor que. La notación A menor o igual B significa que es mayor o igual que B. La notación A mayor o igual B significa que es mayor o igual a B. Este tipo de desigualdades reciben de nombre desigualdades amplias o no estrictas. Ahora le estaré hablando un poco sobre el intervalo para números reales. Un subconjunto de la recta real se llama intervalo y contiene a todos los números reales que están comprendidos entre dos, cualquiera de sus elementos. Geométricamente, los intervalos corresponden a segmentos de rectas simétricas o la misma recta real. Los intervalos de números correspondientes a segmentos de recta son intervalos finitos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los intervalos. Por aquí tenemos al intervalo cerrado, por aquí tenemos al intervalo abierto, por aquí tenemos al intervalo semiabierto izquierdo o semicerrado a la derecha. Por aquí tenemos al intervalo semiabierto a la derecha o semicerrado a la izquierda. Por aquí abajo tenemos al intervalo infinito. Los intervalos correspondientes a semirrectas y la recta real son intervalos infinitos. Los intervalos infinitos pueden ser cerrados, abiertos o semiabiertos. Sean A y B, dos números reales tales como A menor B,
Clasificar los intervalos según sus características topológicas. Intervalos abiertos, cerrados, semisabiertos. O según sus características métricas. Longitud, nula, infinita, no nula e infinita. Hablando un poco del valor absoluto del número real. En matemática, el valor absoluto o módulo de un número real, x detonado por x, es el valor de x sin considerar el signo alguno, sea este positivo o negativo. Por ejemplo, el valor absoluto de 3 es 3 y el valor absoluto de menos 3 es 3. Algunos autores extienden la noción del valor absoluto a los números complejos, donde el valor absoluto coincide con el módulo. El valor absoluto está vinculado con las nociones de magnitud, distancia y en norma en diferentes contextos matemáticos y físicos. El concepto de valor absoluto es un número real, puede generalizarse a muchos otros objetos matemáticos, como son los cuaterniones, anillos ordenados, cuerpos o espacios vectoriales. Por aquí podemos ver un ejemplo del valor absoluto de un número real. Buenas tardes, mi nombre es Ananica Pengas. Hoy vamos a hablarles sobre potestación. Es una operación matemática entre dos términos denominados base y exponentes. Se escribe y se lee normalmente como a elevados a la n. Es multiplicar varias veces el mismo número por sí mismo. El número que multiplicamos se llama bases y el exponente es el número de veces que se multiplica. Racionalización consiste en quitar los radicales determinados, es decir, quitar las raíces denominadas el último para cálculo de operaciones, como por ejemplo recta o así la suma de fracciones. Propiedades de la potestación. Multiplicación. Buenas tardes, mi nombre es Diana Máximo de Sexto B y voy a estar hablando sobre los números, radicales y potencia. Las radicales y potencias se presentan con formas complejas que nos complican su resolución. Sin embargo, debemos saber que las raíces poseen muchas formas equivalentes que nos ayudan a plantear el problema de forma diferente. Para ello es necesario obtener y conocer las propiedades de los radicales. Los problemas de los radicales no nos permiten trabajar con ellos para intentar resolver operaciones con radicales, que a propósito parecen difíciles encontrar la solución Esta propiedad de las raíces también nos sirven para simplificar las radicales al máximo. En matemática, la racionalización de radicales es un proceso en el cual se transforma su expresión, la cual es una fracción con raíz en el denominador a otros equivalentes sin raíz en el denominador. También se le conoce como racionalidad, una fracción con raíces en el denominador. Bueno, ahora estaremos hablando de los números complejos. Los números complejos designados con la notación son una extensión de los números reales y forman un cuerpo algebraicamente se cumple, que es decir, está estrictamente contenido en los números complejos. Incluyen todas las raíces de los polinomios. Algunas operaciones de los números son suma, resta, multiplicación, división y potencia. Los creadores de los primeros números fueron los egipcios. También, aparte de lo que yo leí, los primeros que le dieron los nombres a los números fueron los sacerdotes hindúes. Algunos números que no son naturales son los números negativos, fracciones o decimales. Bueno, ahora estaremos hablando de los números naturales. El estudio de ciertas propiedades que cumplen los números ha producido una enorme cantidad de tipos de números, la mayoría sin un interés matemático específico. Se puede encuadrar dentro de matemática recreativa. A continuación se indican algunos: perfecto,
Sheldon, narcisista, Omi, vampiro, ansteriano. Bueno, aquí les mostraré un ejemplo de los radicales y potencia para que puedan ver. Los dos que están en azul y aquí está la formulita. Obviamente, generalmente la fórmula no es muy fácil de entender hasta que uno no explica con ejemplos, pero en pocas palabras dice que si hay un paréntesis y con algún producto por dentro elevado a alguna potencia, simplemente para quitar ese paréntesis, el exponente se le coloca a cada uno de los factores que estén por dentro del paréntesis. En este caso dice a por una raíz, entonces esa m o ese exponente se le coloca al primer factor, que en este caso es la m, y al segundo factor, que en este caso es la raíz, o sea, lo que está dentro de la raíz. Para esto vamos a recordar algunos conceptos anteriores. El primero es pues algo que vimos en videos pasados también y es lo siguiente, pues primero que todo recordar que siempre que la raíz y el índice de la raíz y el exponente que está por dentro son iguales, se pueden eliminar y aquí nos quedaría simplemente x, o sea, para eliminar se puede eliminar la raíz, pero si todo lo que está por dentro tiene el exponente igual al índice. O por ejemplo aquí, ya sabemos que la raíz cuadrada, cuando no hay número aquí en el índice, ya se sabe que es el número 2. Entonces aquí lo que hacemos también sería poder eliminar la raíz con el exponente y nos quedaría simplemente 3. Ahora, cuando el exponente y el índice no son iguales, pero el exponente es un múltiplo del índice, por ejemplo aquí, el 9 es múltiplo de 3, o el exponente, pilas que hablamos del exponente, o aquí en este caso el 4 es múltiplo de 2, aquí ya sabemos que no hay número, pero es el número 2, lo que se hace es dividir el exponente entre el índice. Entonces aquí nos quedaría m elevado a la 9, bueno, voy a hacer todos los pasos, ¿no? 9 sobre 3, ¿sí? Ya entonces nos quedaría 9 dividido en 3, que es... Buenas tardes, mi nombre es Elaine Poc, soy de sexto B y le estaré hablando sobre potencia de 10, notación científica. Un número está escrito en notación científica cuando un número entre 1 y 10 se multiplica por una potencia de 10. Por ejemplo, 650.000 millones puede escribirse en notación científica como 6.5 por 10 entre 8. La notación científica es la forma de escribir los números que son muy grandes o muy pequeños en una manera más consciente o estandarizada. Tiene una gran cantidad de unidades y se usan comunicamente. Los científicos, matemáticos, físicos e ingenieros. La notación científica significa un número entre el 1 y el 10. Es multiplicado por una potencia de base de 10. Por ejemplo, 3, 1 por 102 es igual a 31 por 102 es igual a 310. Hay 3 partes para escribir un número en notación científica. El coeficiente es cualquier número real. La base es la base decimal de 10. El exponente es la potencia a la que está elevada la base. Representa el número de base que se desplaza a la coma. Siempre es un número entero, positivo. Si se desplaza a la izquierda, es negativo. Si se desplaza a la derecha, es positivo. Entre el cociente y la base es colocado un signo de multiplicación, que es por más. ¿Cómo se escribe una notación científica? Para transformar un número tanto muy grande como pequeño, tenemos que mover la coma
la coma decimal para un lado a otro y contamos los espacios del desplazamiento. Por ahí más adelante le daré unos ejemplos. Pues aquí le estaré hablando sobre potencia de 10, notación científica. Como pueden ver, dice, es una forma abreviada de escribir números, generalmente usando para abreviar números muy grandes o muy pequeños. Es decir, el 0 yo le puse el punto, que es el punto es para lo decimal, o sea, para dividir los decimales, como 000, 052, 0000001, que eso viene siendo como millones, ya la cantidad que sea grande. Aquí le estaré enseñando algunos ejemplos. Mientras sea más menor la cantidad, como 10 a la menos 5, eso daría 0.0001. O sea, sigue así consistentemente, vaya siendo más pequeño el número, más pequeño es la cantidad. Al igual que los números positivos, que ya que mientras más grande sea el número, más grande será la cantidad. Aquí podemos ver 500 es igual a 5 por 100 y 5 por 10, que es lo mismo. Más adelante les enseñaré algunas imágenes sobre los números 10.